En este video vamos a retomar el concepto del excedente del productor, que lo habíamos visto ya en el módulo 2, y vamos a volver a interpretarlo, perdón, teniendo en cuenta estas distinciones de horizonte temporal que veíamos antes, y de corto plazo y largo plazo y demás. Entonces, si repasamos un poco el concepto del excedente del productor, según lo que habíamos visto en el módulo 2, este concepto hacía referencia a ganancias o rendimientos adicionales que obtenían los empresarios por realizar las transacciones al precio de mercado. ¿Sí? Es decir, si uno piensa en una curva de oferta típica de un empresario, esa curva de oferta nos muestra las cantidades que está dispuesto a ofrecer el empresario para diferentes precios, ¿sí? Y en definitiva, si el empresario vende el producto en el mercado, y el mercado de competencia perfecta, ¿no? Podría ocurrir en el corto plazo que el precio al cual él vende todas las unidades es superior a los diferentes precios que él estaría dispuesto a ofrecer las diferentes cantidades, ¿no? Entonces, esa diferencia entre el precio de mercado y los diferentes precios a los cuales el empresario estaría dispuesto a ofrecer nos mostrarían el excedente del productor. ¿Sí? Bueno, en otras palabras, gráficamente, era el área que estaba por encima de la curva de oferta de la empresa y por debajo del precio de mercado. Bueno, entonces, en definitiva, este excedente del productor lo definíamos en el corto plazo como una ganancia por encima del costo variable. Bueno, y ahora según lo que vimos en el modelo de competencia perfecta, vimos que en el largo plazo, el equilibrio de largo plazo en modelos de competencia perfecta es tal que los empresarios, o sea, todas las empresas que permanecen en el mercado o en la industria, maximizan sus beneficios y esos beneficios son nulos. Quiere decir que el precio es igual al ingreso marginal, es igual al costo marginal y es igual al costo medio mínimo de largo plazo. A esa conclusión habíamos llegado suponiendo que todas las empresas presentaban la misma estructura de costos. ¿Sí? Pero ahora nosotros podríamos pensar alternativamente en una situación en la cual diferentes empresas presentan diferentes estructuras de costos en el largo plazo, donde esas diferentes estructuras de costos estarían explicadas por la existencia de factores de producción escasos, por ejemplo, teniendo en cuenta la calidad del factor de producción, por ejemplo, tierras más o menos fértiles, que es el ejemplo que vamos a dar en el siguiente slide. ¿Sí? Entonces, si existieran factores de producción escasos, incluso en el largo plazo, ¿sí? Entonces podría ocurrir que algunas empresas, las que tengan esos factores de producción que son escasos, y factores de producción que se suelen relacionar con factores de producción de bajo costo, digamos, en comparación con los mismos factores de producción, pero de peor calidad y de mayor costo, entonces las empresas que posean esos factores de producción podrían tener beneficios positivos incluso en el largo plazo, donde esos beneficios positivos en realidad lo que nos van a mostrar es el precio, es una capitalización del precio de los factores productivos que explican ese beneficio positivo. Y a eso lo vamos a llamar la renta ricardiana. ¿Sí? Lo vamos a ver ahora en el gráfico siguiente. Pero bueno, en síntesis, como dice este recuadro, si las empresas de una industria de competencia perfecta afrontaran diferentes costos por la existencia de factores de producción escasos a largo plazo, aquellas empresas de costos más bajos podrían tener beneficios positivos a largo plazo y ese beneficio se vería reflejado en el precio del recurso escaso. Entonces, estos cuatro gráficos de Nicholson permiten entender muy bien este concepto. Fíjense, acá tenemos la situación de tres empresas con diferentes estructuras de costos. Esta tiene costos bajos, esta costos medios y esta costos relativamente altos. Y acá tenemos el equilibrio del mercado. Entonces, supónganse que estamos hablando del mercado de yerba mate, que donde nosotros sabemos el mercado nacional, ¿no? Donde nosotros sabemos que solo se cultiva en Misiones y en Corrientes por características del suelo y del clima y demás, ¿no? Y si bien en Argentina hay, digamos, hay muchas tierras como para poder cultivar yerba, sabemos que solo estas zonas son aptas para el cultivo, por lo que explicaba antes, y que además dentro de Corrientes y Misiones hay zonas que son más productivas que otras, ¿sí? Entonces, esas zonas que son más productivas presentarían menores costos, ¿sí? Porque serían, digamos, más fértiles, ¿sí? Por lo tanto, la tierra sería más productiva y por lo tanto el costo medio de producción sería más bajo para esas tierras más fértiles. Entonces, podríamos tener situaciones de tres empresas yerbateras, una que tenga tierras muy fértiles y por lo tanto costos relativamente bajos, otra que tenga tierras de fertilidad media, digamos, por lo tanto su estructura de costos sería un poquitito más alta que la del gráfico A, y otras empresas donde la fertilidad de la tierra redundaría en una estructura de costos tales que justito le permitiría
maximizar los beneficios sin tener pérdidas. Entonces tendríamos diferentes tipos de empresas según la calidad de este factor tierra, que es escaso incluso en el largo plazo. ¿Sí? Porque, de vuelta, si bien nosotros podríamos pensar que el cultivo se podría extender a lo largo de todo el país, la verdad es que las características que se requieren para cultivar son tales que se trata de un factor limitado incluso en el largo plazo. ¿Sí? Uno no podría plantar en cualquier lado de esto. Y además se diferencia la calidad del factor, ¿sí? Según la zona geográfica, y esa diferencia es limitada. Y bueno, ¿y entonces qué tendríamos en este caso? En este caso, si las empresas presentan diferentes estructuras de costos, tendríamos que la empresa que tiene los costos más altos es la que fijaría la vara, digamos, en el sentido de que es la que fijaría el precio que regiría en el mercado, ¿sí? En el equilibrio, digamos. Entonces, fíjense que si miramos el gráfico del equilibrio del mercado, tenemos que la oferta y la demanda se intersectan y me determinan el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Pero justamente ese precio de equilibrio es el que se corresponde con los beneficios nulos de la empresa que tiene costos relativamente más altos, ¿sí? Entonces, a ese nivel de precios sería tal que la empresa con costos más altos, ese nivel de precios tendría beneficios nulos, ¿no? O sea, la empresa tomaría ese precio como un dato, maximizaría beneficios igualando el costo marginal y decidiría producir coestrella, ¿sí? Entonces, la peor empresa, digamos, dentro del mercado, en términos de estructura de costos, o la que tenga estructura de costos más altos, es la que nos va a estar mostrando cuál sería el precio que regiría en ese mercado, ¿no? Desde la perspectiva de la oferta. Si el precio no llegara a cubrir sus costos medios, entonces esta empresa no estaría en el mercado en el largo plazo, obviamente con pérdidas no estaría en el mercado. Ahora bien, ¿qué pasa con la empresa del cuadro del gráfico B? Fíjense que la empresa toma el precio de equilibrio como un dato, maximiza beneficios igualando con el costo marginal y decide producir coestrella. Y su estructura de costos es tal que obtiene cierto beneficio, que es esta área sombrada que está aquí, ¿sí? Y la otra empresa, la que tiene los costos medios más bajos, toma el precio P estrella como un dato, maximiza beneficios igualando con el costo marginal y decide producir coestrella y obtiene estos beneficios relativamente más grandes. Y así podemos ver que en esta situación, por una cuestión de la naturaleza, digamos, existe un factor de producción de costo bajo que es escaso y hace que algunas empresas obtengan beneficios positivos incluso en el largo plazo, ¿sí? Y si uno analizara la función de beneficios de estas empresas, tendría que sus ingresos totales menos sus costos totales serían positivos, donde ese concepto positivo sería equivalente a la renta que le correspondería a ese factor escaso, ¿sí? Es decir que esa renta ricardiana, como le llamamos, se va a reflejar en el precio del factor tierra en este caso. Entonces, deberíamos verificar que el precio de la tierra de aquellas zonas que son más fértiles debería ser más alto que el precio de aquella tierra que es menos fértil, ¿sí? En ese sentido, si uno le restara al beneficio la renta que obtiene en este caso el propietario de la tierra, ahí sí encontraría que el beneficio es nulo, ¿sí? Bueno, entonces este concepto lo que nos permite es poder hacer esta gran distinción que ya la habíamos hablado en una clase práctica, ¿no? Por un lado, si consideramos que todas las empresas tienen iguales costos, iguales estructuras de costos y estamos en un mercado de competencia perfecta, entonces sí o sí en el equilibrio a largo plazo, todas van a maximizar beneficios y todas las que están dentro del mercado van a tener beneficios nulos. Pero si por alguna razón existe algún factor que sea fijo incluso en el largo plazo, ya sea por naturaleza o por ley, entonces podremos ver que diferentes empresas enfrentan diferentes estructuras de costos y por lo tanto podrán existir empresas que tengan beneficios positivos incluso en el largo plazo y esos beneficios positivos van a estar reflejando el precio de los factores escasos.